Bienvenidos a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Estamos iniciando este día martes junto a un nuevo invitado y junto a Martita. Buenas tardes. Primero quisiera saludar a nuestro invitado Fernando, también a Martita. ¿Cómo está? Buenas tardes y una vez más es un gusto compartir pantalla con un gran invitado y con usted, Martita. Buenas tardes. Carlita, buenas tardes. Doctor Fernando, buenas tardes. Un gusto tenerle en el programa de hoy con un tema muy interesante. Marta, muchas gracias. Carla, gracias por la invitación. Y bueno, pues esperemos que sea interesante para todos, ¿no? Ese es el objetivo. Hoy vamos a hablar acerca de las reflexiones desde el marco de la bioética en tiempos de coronavirus. Nos acompaña el doctor Fernando Esteves. Él es especialista en neurología clínica, magíster en bioética y derecho y tiene un PhD en bioética. Realmente estamos con un gran invitado, una extensa profesión también, y en este marco del coronavirus que también debemos verle el otro lado, y por eso lo tenemos como invitado al doctor Fernando. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlita. Doctor Fernando, un honor tenerte en el programa y para hablar sobre todo de este tema que quizás para algunos digan, ¿qué es eso de bioética? O sea, ¿por qué vamos a hablar hoy de bioética? ¿Qué tiene que ver con el COVID-19? ¿Qué tiene que ver con el coronavirus? ¿Sí? Quizás muchos se plantean esas preguntas, pero lógicamente en la tarde de hoy vamos a conocer mucho y vamos a ver todo lo que abarca la bioética. Cuéntanos un poco, vamos a introducirnos un poco en la bioética. Bueno, Martita, realmente es una pregunta muy frecuente. La bioética es una rama de la ética, es una ética aplicada. No es nueva, relativamente reciente sí, pero nueva no. Viene desde los años 70. Y precisamente es, digamos, una rama de la ética que implica establecer condiciones de reflexión suficientes para entender las limitaciones que tiene la ciencia y la técnica. Y precisamente en el marco de proteger a los seres humanos, de proteger a las personas, así es como nació. Y en los últimos años ha ampliado muchísimo su ámbito de acción porque ya no discute solamente la protección de los seres humanos, sino también discute la protección en general de la vida, la protección del planeta, la protección del medio ambiente. Entonces, en esta condición, la bioética, como tú ves, es una condición fundamental que siempre tenemos que ponerla en la palestra de la discusión cuando enfrentamos problemas de salud, problemas de enfermedad, problemas de avances tecnológicos, porque cualquiera de estas cosas, cualquier cambio, puede poner en riesgo a las personas. Y poner en riesgo significa que nosotros podemos, con la investigación que desarrollamos, causar daño de cualquier tipo. Y los daños se categorizan además respetando muchísimo la definición de salud de la Organización Mundial, la condición de que puedes causar daño físico, de que puedes causar daño psicológico, daño emocional o incluso daño social. Entonces, si tú ves con este marco grande de reflexión que plantea la bioética, lo que estamos viviendo en esta condición de esta epidemia de alcance mundial, implica un montón de estas condiciones, ¿no? Sobre discusión desde la situación de los derechos humanos, las libertades y la limitación de libertades, hasta las incertezas que tenemos, por ejemplo, con las vacunas, con los medicamentos o con el mismo pronóstico de la enfermedad y el impacto social y económico. Así que esa es una ventaja de la bioética. Como tú ves, siendo una condición filosófica de pensamiento organizado, está aplicada directamente a la ciencia. Y la particularidad que tiene es que no se queda solamente en la reflexión ética, porque la ética clásica, claro, se encarga de la reflexión, se encarga de la contraposición de ideas, de la búsqueda de una mejor respuesta. Pues la bioética lo hace así, pero usa para esta reflexión dos marcos fundamentales. El marco de los derechos humanos, porque es el, digamos, el universal irrenunciable. Cualquier daño, ¿no es cierto?, puede ser aceptable siempre y cuando no sobrepase los límites puestos por los derechos humanos. Y lo otro, la respuesta científica, porque también en el marco de la ética, finalmente, todos los seres humanos somos sujetos de ética, ¿no? Todos somos productores de ética, todos tenemos esta percepción cognitiva, digamos, mental y de conciencia de lo bueno o lo malo, pero esta condición de lo bueno y lo malo tiene que ponerse en algún prisma, porque si no termina siendo pura opinología, y eso es una cosa que hay que tener cuidado. Y lastimosamente, con frecuencia desde marzo para acá, hemos visto, digo, no solo en el Ecuador, a nivel mundial, pero potentemente en el Ecuador, mucha gente opinar desde el punto de vista ético, personal e individual y la visión del prisma propio, pero no esta visión que requiere la visión de los derechos humanos y el marco de la respuesta científica. Por ahí está la bioética. Espero haber dado una idea más o menos general y comprensible.
Sí, 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 muy, muy claro. Y además un tema muy oportuno en esta época de pandemia, ¿no? Donde se habla, realmente sí hay como que una sobreinformación en tanto medios de comunicación, redes sociales, donde hay muchos disparadores. Hay muchos disparadores en los cuales nos llegan información en la cual no sabemos distinguir si es falsa o verdadera. Sí, y en muchas cosas, por ejemplo, algo que me llamó la atención es el tema de que había un disparador en el que se decía, por ejemplo, como en Italia, en España, en Europa, cuál era la decisión, como que estaba en el personal sanitario la decisión de quién vivía o quién moría. Esa toma de Mm, decisiones en el mm. campo médico, ¿cómo lo podríamos mirar desde la bioética? ¿Existe esa verdad, Ya, esa decisión en el personal sanitario? claro, mira, es interesantísimo lo que planteas, porque por lo menos aquí en el Ecuador, si es que planteamos algo así, va a haber mucha gente que se quiera meter un tiro, perdón la expresión, ¿no? O mucha gente que se rasgue las vestiduras, o incluso también en la misma Europa ha habido grupos de personas que expresan esta idea, no, vamos, es que cómo podemos descartar al ser humano, ¿cuándo decimos que un ser humano vale más que otro? Y se ha puesto un poquito este prisma, digamos, de lo malo en las decisiones de situaciones de urgencia. ¿Por dónde va un poco la reflexión? Vamos, primero partamos un poquito por las recomendaciones que hace la misma Asociación Médica Mundial y la Organización Mundial de Salud en situaciones de emergencia como la que hemos vivido. Entendiendo que estamos en un marco, además, y esto sí ha sido interesantísimo, destapado a nivel mundial, en donde no ha habido sistema sanitario capaz de responder con solvencia, digamos, a esta exigencia mayor, ¿no? Entonces, en esta condición, nosotros sabemos que en salud pública siempre hay limitación de recursos, sobre todo cuando tú dices, en el marco de los derechos decimos que la salud es un derecho, para el Ecuador es así, además está en la Constitución, así que es un derecho fundamental, siempre dices, nos va a faltar dinero para poder proteger a todas las personas en esta condición de salud como un derecho universal. Entonces, cuando estás en esta disyuntiva, siempre la falta de dinero tiene que hacerte tomar las mejores decisiones. Y cuando tú dices, ¿cómo decido en qué gasto, en A o en B? Tengo que tener una reflexión suficiente que me permita entender cómo yo voy a decidir este gasto. Entonces, aquí hay dos escuelas de pensamiento. ¿Ves? Partimos de esa premisa en donde incluso la Organización Mundial y la Asociación Médica nos recomiendan cómo manejar allí. Ahora, a esta premisa le asociamos un marco de reflexión. Hay dos grandes corrientes de reflexión de la ética aplicada a la bioética que nos hacen entender cómo decidir mejor. Hay una escuela, digamos la neocantiana, en la cual lo que se expresa es que todos tenemos el mismo derecho y todos somos iguales. Pero el riesgo que tienes cuando se aplica a ultranza este tipo de reflexiones es un fenómeno que en inglés se llama el primer llegado, el primer servido. Digamos, si es que tienes 5 unidades de terapia intensiva con ventilador y necesitas las 5 unidades funcionantes, pero tienes 10 pacientes que requieren las unidades con ventilador. Si fuese así, el primer llegado, el primer servido, los beneficiados serían los primeros que reciban atención. Entonces, los primeros 5 llenaron las camas. Y después te quedan 5 fuera, que van a morir. Ese es el marco neocantiano. Y hay otro marco, que es el marco utilitarista, en donde tú dices, a ver, lo que yo tengo que hacer es utilizar los pocos recursos que tengo disponibles para obtener el mayor beneficio posible. Entonces, empiezas a establecer medidas de juicio, a quienes sí, a quienes no. Entonces, ahí viene una gran discusión, porque cuando se habla de utilitarismo puro o neocantianismo puro, tienes dos extremos. Y eso, por ejemplo, la bioética lo concilia. ¿Con qué marco? Si es que esto lo pones a discutir en la casa, te prometo que una persona te dirá, no, pues vamos por la primera. El que llega, llega. El que no llega, no. Lo siento. Puede ser que esté la unidad llena de viejitos de 80 años que tienen esperanza de vida de 3 y los que quedan son 5 jóvenes de 20 que tenían esperanza de 80 y no llegan. O el otro dice, no, no, hay que verlo mejor. Entonces yo voy a llenar con los 5 jóvenes y voy a dejar 5 viejitos que tienen poca esperanza de vida. ¿Cómo rompemos esto? ¿Ves? Porque es una discusión de absolutos. La ciencia. ¿Qué nos dice la Asociación Médica Mundial? ¿Y cuál es la conducta médica? Y esto es algo que la sociedad debería entender. Porque cuando esto se discute así, resulta que los médicos somos medio asesinos, como que somos de poco corazón, como que somos inhumanos. Y empezamos a ver el puro utilitarismo y descartamos a los viejitos. Y eso es una falacia, ¿no? Porque en medicina siempre hacemos triaje, Martita. Lo que recomienda la Asociación Médica Mundial, y es un acto médico además que aprendemos en las universidades, es cómo utilizamos mejor los recursos en situaciones de urgencia. Entonces, el marco es, tú tienes que hacer medidas de triaje, el triaje es una práctica sanitaria
en la cual tú decides a quiénes das los recursos para tratar de apoyar mejor. Te pongo un ejemplo. ¿Cuál es un típico ejemplo de triaje? Digamos que hay un accidente de tránsito y tienes 30 personas gravemente heridas. De las 30 personas gravemente heridas, tienes 10 que tienen una escala de Glasgow, que es una escala de condición de pronóstico neurológico en el trauma muy malo, de 3, que son personas que tienen 90% de chance de morirse en las próximas 5 horas. Tienes unas 15 personas que tienen un Glasgow de 15, 14, 13, que es un casi normal, que requieren observación. Y tienes unos 10 o 12 que tienen Glasgow de 7 a 11, que son pacientes medianamente graves. ¿Qué es lo que nos dice la norma del triaje? Cuando uno actúa solamente por humanidad, ¿a quiénes verías primero? Pues te aseguro que te acercarías a los más graves, porque por compasión lo hacemos, ¿no? Y esto es un acto humano. Pero cuando hacemos eso en medicina, tú gastas o usas un montón de recursos en los 10 o 11 graves, igual obtienes 8 de ellos muertos en los próximos minutos y los 2 que te quedan morirán probablemente o quedarán muy dañados el resto del tiempo. Pero mientras has hecho esto, los 10 que te medianamente graves se han transformado en graves. Entonces, al cabo de un tiempo, ya no tienes solo 10 graves, sino tienes 20 muy graves y 20 con muy mal pronóstico. Esto es un acto médico, ¿de acuerdo? Y no es un acto médico de crueldad, absolutamente. Porque el objetivo de la medicina, y esto es una cosa también que hay que enseñar a las personas, no es salvar vidas. El objetivo de la medicina es ayudar a las personas, acompañar a las personas y ofertar los mejores resultados posibles en salud. Entonces, a veces, cuando ponemos como absoluto la vida, ¿ves?, se vuelve una dicotomía. Volvamos a la reflexión. Entendido así, ¿cuál reflexión utilizaríamos? ¿La neocantiana o la utilitarista? Pues hay que ponerse un poquito en la mitad. Porque ¿qué debemos hacer entonces, no? Pues tratar de apoyar a aquellos que tienen un pronóstico mejor, que pueden funcionar mejor y a quienes vamos a hacer menos daño, y dejar un poquito lentamente a los otros, no metidos en estas etapas, digamos, en estas situaciones de apoyo tan grave, porque igual su pronóstico puede ser muy grave, y además la evolución con los mismos aparatajes que vamos a usar pueden ser malos. Y esto no significa que vas a atender a 5 y a 5 vas a dejar de lado, porque es otro acto médico, nunca desamparar a un paciente. Entonces, a los 5, con estas decisiones bien llevadas, porque además hay técnicamente, digamos, escalas de revisión de los pacientes para decidir cómo haces unas cosas en unos y cómo haces unas cosas en otros, pero a los otros 5, a los que no les das ventilación mecánica, por ejemplo, les apoyas de otra forma. Los médicos no abandonamos a nadie. Entonces, cuando tú lo cuentas hacia la sociedad, dejamos clarísimo una cosa, ¿no? Que los médicos no somos inhumanos, que el acto del triaje médico es un acto técnico-científico, que cuando lo hacemos así, estamos actuando bien. Y más bien, cuando no actuamos en esta forma y nos dejamos llevar por nuestras emociones, podemos cometer muchos más errores. Ahí, para cerrar esta pregunta como disparador que te ponía, que había mucho en la parte social, voy un poco más allá y pienso en esa carga, en uno de los artículos tuyos que leía un poco, esa carga moral al personal de salud. ¿Quién sostiene esa carga moral? Porque, bueno, también hemos visto muchas personas del área de salud, pues, en estados de estrés, quizás también de depresión. Hubo algunos suicidios en Italia y en Estados Unidos de personal médico. Entonces, ¿quién sostiene esa carga moral del personal? ¿Cómo la podemos ver? Ya. Ahí partimos nuevamente de la reflexión, ¿ves? Por eso la bioética es una cosa interesante. Siempre tienes que partir de algún punto para encontrar un camino más apropiado. Es clarísimo que las decisiones en medicina no son fáciles, porque, ¿ves?, siendo seres humanos, los médicos, entendemos que los pacientes que tenemos a nuestro cuidado son seres humanos que sufren. Y una de las complicaciones mayores que tenemos los médicos con los seres humanos es precisamente la empatía, que se genera siempre. O sea, yo puedo estar atendiendo a una persona que no he visto en mi vida, nunca, pero si la veo sufrir, es una conducta humana tener empatía con ese sufrimiento. Entonces, una recomendación médica y algo que nosotros aprendemos en las escuelas de medicina es que, claro, es necesaria esa empatía porque nos hace sentir en la piel nuestra el sufrimiento del otro,
pero tiene que tener un límite en el cual no me paralice en la decisión. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, se prohíbe que uno atienda a familiares cercanos, porque si atiendo a mi hijo, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo, la empatía va a ser imposible de romper y no voy a hacer nada. Entonces, esa empatía parte del acto médico que es humano. Entonces, en esa condición, siempre los médicos, te digo siempre, sufrimos cuando un paciente nuestro se nos complica, cuando no nos va bien en lo que estamos haciendo. Y quito yo de aquí el error médico. Eso es otra cosa que es un capítulo que habrá que discutir en otro momento, ¿no? Pero siempre la medicina tiene estas posibilidades. La medicina no es infalible. Y entendido así, entonces, la medicina, por eso hace un momento te decía, no se ocupa de velar por la vida, sino por la calidad de vida, por las condiciones de vida, por el acompañamiento. Entonces, en esta condición, imagínate la carga moral que tienen los médicos en situaciones de emergencia sanitaria como la que hemos vivido ahora. Cuando tú tienes, y esto lo vivimos en los hospitales de España, yo soy miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona, y trabajamos un documento, miren, en los primeros 15 días del mes de abril, cuando nosotros empezábamos la pandemia, nosotros ya sacamos un documento, porque en Barcelona ya vivían una crisis horrorosa, y tenían montones de gente sin tener los recursos suficientes para darles a todos ellos la atención sanitaria que requerían en cuanto a complejidad, ¿no? No estaban botados, no se morían en la calle, como acá nos pudo haber pasado algún tiempo, pero había gente que llegaba al hospital y ya no tenías ventiladores, respiración positiva y cosas así, y nada, tocaba una camita, oxígeno, más o menos, un poco de cuidado menos complejo porque ya no había recursos. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? Y esto es una cosa durísima. Cuando se trabaja en estas situaciones, lo peor que puede pasar es que el médico esté solo tomando la decisión. Porque cuando tú estás solo enfrentando, y tú que eres psicóloga más que nadie lo puede entender, una situación de tanta gravedad, imagínate, ver sufrir a una persona y fallecer a una persona porque no has podido hacer cosas, te mata. Pero ¿qué tanto te mata ver fallecer a 10, 15, 30 en un día, en un turno? Entonces, lo que se empezó a ver desde el comienzo realmente es una situación de enorme estrés de los médicos de estas unidades. Por eso nosotros como Observatorio de Bioética empezamos a apoyar a las unidades de terapia intensiva y sobre todo a las unidades de triaje, porque además tenías un médico o un miembro de bioética externo al hospital que te podía ayudar a tener un prisma un poquito más vertical para tomar la decisión y un apoyo moral externo que te hacía entender que lo que estabas haciendo no estaba mal en caso de que ya no podías dar todos los recursos a una persona. Y obviamente les estableces medidas técnicas de cómo hacer triaje. Y esa era una medida que, te digo, apoyó mucho a los colegas, mucho al personal de salud, porque nosotros trabajamos apoyándolos a ellos. Yo mismo trabajé con varios hospitales a pesar de las diferencias horarias que requerían apoyo con cierto tipo de cosas, y lo ofertamos aquí en el Ecuador también. Entonces, la capacidad de resiliencia que tiene todo ser humano para sobreponerse a una situación de gravedad emocional como es esta, enfrentar la muerte y sentirte paralizado, se ve limitada si es que ya no, digamos, enfrentas un caso, sino cientos. Esta es la razón por la cual hemos visto en las noticias, ¿no es cierto?, mucho personal sanitario suicidándose, o mucho personal sanitario dejando de actuar ya, el síndrome llamado de burnout en inglés, o del quemado o el médico agotado en castellano. Y es normal, porque es una reacción finalmente, tú como psicóloga lo expresarás mejor que yo, pero es una reacción finalmente de explosión de emociones que ya no se pueden controlar. Y he perdido la capacidad de actuar como profesional. Y eso te mata. O sea, si tú eres médico, intensivista, emergenciólogo, enfermera de UTI, o ves pacientes así, o eres un médico además no de UTI y te tocó actuar siendo un traumatólogo allí, pues al final te cansas, te quemas. Y hay un momento en el que dices, ya no puedo más. Estas es un poco las cosas que hemos visto con personal que se ha suicidado. Había un caso llamativo, muy llamativo, no sé si se acuerdan, de una enfermera que era jefa del servicio de enfermera de enfermería de los Estados Unidos, que en medio de la pandemia finalmente se suicidó, y era una señora brillante, muy reconocida por su trabajo, pero no pudo más. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Hace pocos días tuve una reunión con colegas de la Universidad de la SUAY, y un colega contaba la experiencia en uno de los hospitales de la localidad, y él contaba lo mismo. Realmente nos hemos visto emocionalmente sobrepasados. Y eso que aquí no hemos tenido una situación tan crítica como la vivida en Europa. No la hemos vivido, o como la vivida en Guayaquil, que yo también vi de cerca el sufrimiento de los colegas y del personal de enfermería. Entonces, la importancia de trabajar en grupo ayuda a disminuir esta situación de estrés. Compartir con otros las decisiones difíciles ayuda a ser capaces de manejar la emocionalidad suficientemente bien para que no me sobrepase, para que no me haga daño y me permita ayudar a otro.
Y esta es una norma también de la Asociación Médica Mundial, que nos recomienda a los médicos en estas situaciones, primero velar por nuestro bienestar, porque si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a otro que requiere nuestra ayuda. El trabajo médico humano es eso, precisamente, ofertar mucho de lo que yo hago, ofertar mis emociones y mis cuidados en beneficio de otros. Bueno, ya hemos hablado de los métodos que usted nos comentaba acerca del por qué por qué atender primero a cierta persona y a otra no. También hemos hablado ya acerca de la psicología, de los médicos, de las enfermeras, de que ellos están devastados moralmente, pero viendo el otro lado de la moneda, que son los pacientes. Por ejemplo, yo creo que en ese punto de los métodos de a quién salvar y a quién dejar morir, llega el individualismo en el paciente, de el por qué no a mí, por qué no me ayudó a mí primero, por qué a mi familiar no me ayudó. ¿Cómo sobrellevamos este tema del individualismo, diciéndolo así, por paciente, en este contexto en el que estamos hablando? Claro, por eso, Carlita, la decisión tiene que ser técnica, ¿no es cierto? Porque si uno se deja llevar por las emociones, las decisiones no van a ser las mejores. Es imposible. Y lo otro que se requiere allí y que lo vimos fallar, por ejemplo, en el Ecuador, es que uno de los papeles fundamentales que tiene la medicina es la comunicación. Entonces, vamos, pongamos siempre es mejor un ejemplo. ¿Qué tal que yo llego al hospital con mi madre de la tercera edad que está enferma por esto? Y mi madre requiere ventilación mecánica, etcétera, etcétera, intubación y todos los procedimientos de una unidad de terapia intensiva. Y finalmente en el hospital todas las camas están ocupadas. No importa por qué, no sabemos. Llegamos al hospital y está lleno. Y me dicen a mí, no hay nada que hacer, llévesela a la casa. ¿Eso es humano o no es humano? Versus que alguien me dice, ¿sabe qué? Ya no tenemos unidad de terapia intensiva, pero le vamos a acompañar y el sistema le va a ayudar. Esto es algo que, por ejemplo, yo lo vi con mucho sufrimiento en Guayaquil. Pasó así. Mucha gente llegaba al hospital y ya no había posibilidad de ingresar al hospital. Y se daban media vuelta y iban a su casa. O mucha gente en unidades, digamos, en una silla de ruedas, sentadas en un pasillo. Son los casos que vemos uno a uno. Entonces, cuando estas cosas ocurren, claro que las emocionalidades de mí como hijo van a ser enormes. Y va a decir, a mi mamá no la ayudaron. Pero también viene de la mano de que no me explicaron. Entonces, si a mí hay alguien que me explique, las cosas van mejor. Ahora, ¿por qué el sistema se sobrepasó? Porque claro, cuando los médicos atendemos a pacientes muy graves, somos nosotros mismos los que damos las noticias. Digamos, yo como neurólogo, en muchas ocasiones me ha tocado conversar con familiares de personas que están en condiciones muy graves, sin pronóstico, que requería, por ejemplo, de tener medidas porque ya era un ensañamiento terapéutico, ya no había pronóstico. Y explicar esto tú a tú con el médico que le trata a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposa, siempre es más sanador que no sea ese médico. A veces cuando hay situaciones de urgencia suele ser otro personal, enfermería, consejería, trabajo social. Pero lo que nos pasó es que estuvimos tan sobrepasados y no preparados que no hubo nadie que dé noticias. Si ven ustedes el sufrimiento más grande que tuvimos, yo lo veía con mucha pena, porque además ahí estaban en juego los derechos humanos, la percepción de dignidad, que es lo que más molesta a Carlita, es lo que suele lastimar tanto. Es que, claro, llegaban personas a los hospitales, ingresaban a los hospitales, y los hijos, los hermanos, los nietos, los maridos y las esposas no sabían nunca más, nada, nada. Hasta que alguien en algún momento les llamaba por el teléfono del hospital y decía, su familiar falleció. Y después venía otro vía crucis. ¿Y dónde está el cuerpo? ¿Y qué hago con el cuerpo? Entonces, estas cosas, Carlita, cuando se conversan bien y logramos organizar un sistema de información y de comunicación apropiado, las cosas se entienden mejor. Entonces, esta sensación de que a mí no me ayudaron y son unos inhumanos y son unos crueles, ya no es igual, ya no tiene el mismo prisma. Porque si no también nos pondríamos en el otro papel, ¿no? Llego yo con mi mamá y como yo decido, como siendo un externo, que a X persona que está en un ventilador se lo quiten y le pongan a mi madre. Entonces, el interés individual puede pesar sobre el interés grupal y esta es otra discusión en bioética, enorme, ¿no? Cuando se trata de estas situaciones tan graves, se pone el bien individual al servicio del bien grupal o del bien social. Esta es una razón por la cual, por ejemplo, miren, se permite que nos limiten algunos derechos. O sea, nos tuvieron, por ejemplo, en la casa, al menos aquí en Cuenca, casi 5 o 6 semanas, ¿no es cierto? Y es un derecho humano y es un derecho primordial la libertad de circulación. Pero literalmente estuvimos presos en nuestra casa. ¿Por qué nos limitaron ese derecho?
porque era por el bien mayor. Porque ahora estamos limitados en horas de circulación, es por el bien mayor. ¿Ven? Entonces, siempre cuando se trata de estas situaciones que sobrepasan las capacidades, se piensa en el bien mayor, porque somos seres sociales, vivimos en grupo. Así que lo que yo hago por mí tiene que ser en beneficio también de otros. No puede ser el beneficio puramente mío. El individualismo también es un pecado humano potente. El individualismo es la fuente de muchas cosas, incluida la corrupción. Fernando, yo tengo una percepción de los últimos años, ¿sí? A nivel de opiniones, ¿no? Hay opiniones tan polarizadas, o eres blanco o negro, o no hay un intermedio, o eres anti o eres pro, o sea, hay esas dos partes ya en el mundo, ¿no? Donde ya como que, y te empujan un poco como que a tú también, a que te pongas de un extremo, ¿no? Es así como que hay una presión por ahí. Y ahora yo he estado haciendo un poco un análisis y una lectura del tema del término aislamiento social. Ya hay mucha controversia con este término, hacia dónde nos quiere llevar, nos quieren volver nuevamente a la globalización, porque como que parece que hubo un poco de desprendimiento con esta pandemia, porque cada país o como que cada ciudad iba tomando sus propias decisiones frente a las situaciones de cada lugar. Entonces, hay el planteamiento de esto del aislamiento social o aislamiento físico. ¿Qué sería lo mejor? Bueno, son términos, pero ¿qué crees que sería lo mejor plantearlo como aislamiento social o aislamiento físico? Ya, partiré con el inicio de tu pregunta, ¿no? Tú planteaste muy bien los términos y las condiciones en las cuales la bioética nos es útil, cuando tienes las luchas de absolutos, de dos contrarios. Como el ejemplo que te puse, ¿no? Yo soy kantiano o soy utilitarista, cuando la mejor respuesta probablemente sea usar un poco de las dos. Este pro y este anti lo hemos visto en muchos temas que imbrican la bioética. Les pongo uno, sin ser el tema ahora que vamos a conversar, pero por ejemplo la interrupción voluntaria de embarazo. O sea, en el Ecuador no hemos sido capaces de conversarla. ¿Por qué? Hay unos que dicen yo soy pro aborto y otros dicen yo soy anti aborto. Y el ser anti aborto es ser pro vida, así que los que son pro aborto son pro muerte. Entonces, cuando como seres humanos nos ponemos en esa postura, la pregunta que uno tiene es ¿cuándo podremos conversar? Es igual que cuando, por ejemplo, en una pareja, el marido dice una cosa y la mujer dice la otra, y cada uno se mantiene en su posición. ¿Es posible la conversación allí? Es imposible. La bioética trata de tender los puentes en los cuales estas conversaciones sean posibles. Y los puentes que plantea la bioética se sustentan en los derechos humanos, ¿de acuerdo? Esto es importante para empezar. Lo siguiente, entonces, vamos a los términos, cómo usamos unos y cómo usamos otros. Además de que los seres humanos somos especialistas en microanalizar, diré yo, los términos. Si es que yo digo aislamiento social, pues probablemente estoy empezando a hablar de ya no, la no sociedad. Si es que yo voy por mi lado y tú vas por el tuyo. Pero claro, yo creo que lo ideal aquí es empezar a enfrentar esto como debía haberse enfrentado desde un comienzo, con medidas de salud pública y con medidas de reeducación, finalmente no queda otra, y de educación de la población y de cambio de prácticas. Porque hay que ser sinceros con esta nueva situación de infección, ¿no es cierto? No sabemos cuándo terminará, tenemos más bien la certeza que va a estar con nosotros un buen tiempo. La posibilidad de las vacunas todavía se ve lejana, no está muy cercana. Hay muchas dudas con respecto incluso a la inmunidad. No sabemos exactamente cuánto tiempo nos quedamos inmunes una vez después de haber pasado el virus, así que habrá que ir probando las vacunas. Hay muchas incertezas allí. ¿Cuál es la única forma en la cual podemos volver a vivir precisamente en sociedad, ¿no? Porque así funcionamos. Porque si no, cada uno que se dispare a cada lado y empezamos a vivir con 5 kilómetros de vacío a la redonda para decir yo vivo y no me muero porque no contacto con nadie. Hay que tener cuidado de cómo usamos los términos porque finalmente en sociedad seguiremos viviendo. Es la forma en la que además del ser humano ha sobrevivido al planeta. Entonces, ¿qué cosas preocupan en la terminología? Las medidas más bien tecnológicas asociadas. Y les voy a poner 3 ejemplos. En algunos foros se ha discutido cuáles son las maneras en las cuales analizamos el impacto del virus, las medidas de protección. Y en algunos foros hemos visto que han sido muchos técnicos, no particularmente médicos, los que empiezan a opinar. Y este rato incluso los políticos se han vuelto expertos en hablar de curvas, y todos hablan de curvas. Y la mayoría de curvas, al menos que hemos visto en el Ecuador, hacen referencia a una sola variable, infección asociada a movilidad.
Entonces nos han dicho, ya no hay que moverse, hay que estar quietos, etcétera, porque las infecciones se mueven un montón. Cuando discutimos esto, y esto lo pasó también en algún foro que participé, yo llamaba al trabajo más bien multidisciplinario. Porque además, si es que vas a decir entonces, la movilidad es la razón de ser del contagio, vamos a tener que vivir encerrados en nuestras casas durante 2 años. Y eso es una cosa muy difícil, porque además lo contrarrestas con un país muy pobre. Si el Ecuador fuese un país lo suficientemente rico para mantenernos los 17 millones de ecuatorianos en nuestras casas 6 meses, bienvenido sea, ojalá fuese así. Pero sabemos que en el Ecuador más del 60% de personas viven por debajo de la línea de la pobreza o el trabajo mínimo, viven del día a día. Esto es algo que lo vimos en Guayaquil. ¿Por qué en Guayaquil la gente no se queda en su casa? Pues porque vamos, necesitan el trabajo diario para hacerlo, porque no tienen las medidas en las cuales pueden quedarse en su casa. Para muchos de ellos la casa es un lugar de 2x2, con paredes de madera, con un techo de zinc, sin aire acondicionado. Entonces hay que ponerse en el plano humano. Por eso también la discusión actual, y esto lo hemos conversado, por ejemplo, con gente del Hastings Center, que es un centro reconocido de bioética en los Estados Unidos, ya no es solamente científica frente a esta pandemia, sino es ética, cosa que no les gusta a muchos colegas médicos, pero hay que empezar a hablar así, porque finalmente si yo me muero, y eso lo hemos visto en la televisión, la gente pobre dice, oiga, ¿me muero o de hambre o me muero por esta infección? Dice, mire, finalmente me moriré por una infección, pero al menos habré luchado en mi dignidad por no morirme de hambre. Entonces, en esta condición, cuando decimos nosotros el aislamiento social, hay que manejarse con cuidado en cómo interpretamos los términos. Deberemos ser capaces de volver a funcionar en sociedad respetándonos. Y aquí sí viene el marco ético, ¿no? ¿Por qué? Si es que es necesario que yo establezca algunas medidas que disminuyan la probabilidad de que si yo tengo un agente infeccioso contagie a otros, pues lo tengo que hacer y es mi deber moral. Y también es mi obligación, por ejemplo, cuando vaya a lugares donde hay gente, establecer las medidas suficientes para no contagiarme, porque si yo me contagio, lo pasaré a otros. Entonces, cuando tú lo manejas en esta condición, ves, ya no usas el término de distanciamiento social. Y por último, ¿no? La tecnología, que son cosas que sí asustan, te digo. Precisamente en la mañana estuve en una reunión del Observatorio de Bioética, estábamos haciendo la clausura del curso del máster de bioética de la edición número 21, y discutimos con gente de varios países del mundo, porque hay alumnos de Sudáfrica, de América, de Europa, y uno de los temas que salió a la palestra de la discusión es la tecnología. Y, por ejemplo, ahora se está llamando a que usemos los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, para que a través de tecnología Bluetooth o de geolocalización sepan dónde estamos. O una aplicación que se está bajando en Barcelona, que se está bajando en España, que el gobierno francés dijo que lo iba a usar con su gente. Es una aplicación con la cual tú instalas esto en tu teléfono y cuando te cruzas con alguien que ha sido notificado de positivo para el virus, el teléfono te dice, usted pasó a 5 metros, a 2 metros, a medio metro de alguien que tiene coronavirus. Si es que eso tienes en tu teléfono, ¿qué te va a generar primero? O sea, yo digo, vamos, es un miedo, o sea, ya no volver a ver a otras personas, voy a tener terror, no quiero estar cerca de ningún ser humano. Ya no somos sociales. Y lo otro, estas tecnologías ponen muy en entredicho la libertad de las personas, porque te pueden localizar, pueden saber dónde estás, y esto viola derechos humanos. ¿Ven? Entonces, si ustedes ven, por eso es interesante, o sea, lastimosamente ha sido durísimo lo que hemos vivido en el mundo, pero para quienes discutimos bioética y trabajamos en el análisis de esto, digamos, esta famosa pandemia ha sido el laboratorio para ver todos los posibles riesgos de la bioética y todos los posibles peligros para los seres humanos en todos los ámbitos de su vida. Doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la bioética, también estamos hablando, algo que tiene que relacionarse con la conducta del ser humano, ya que estamos hablando del aislamiento, del distanciamiento, me imagino yo una de esas dos cosas, y la bioética también se refiere a la conducta. Claro, lo que pasa es que, Carlita, la bioética lo que hace es establecer un punto suficiente de reflexión para que usted diga hasta dónde voy a llegar con esto. Y en este hasta dónde voy a llegar con esto intervienen dos factores, ¿no? Uno, digamos, la salud, la medicina y los médicos, y otro, los seres humanos no médicos. En el fondo, ¿qué es lo que respeta y qué es lo que dice la bioética? ¿Quién es dueño de su vida y quién puede decir hasta dónde llega o hasta dónde no llega? Pues finalmente soy yo. Esto es una condición, por ejemplo, que se rescata muchísimo en uno de los principios fundamentales, que es la autonomía.
Entonces, cuando hablamos de la conducta y el comportamiento, lo que la bioética trata de salvar es la percepción individual de dignidad, y eso es un valor fundamental que no lo podemos perder. Entonces, cuando yo sé qué es lo que es bueno para mí y alguien me propone hacer alguna cosa, yo tengo la capacidad suficiente de decir, ¿sabe qué? Hasta aquí acepto, pero de aquí para acá ya no acepto. Eso es lo que hace la bioética y es valiosísimo, porque en el fondo empieza además a cortar una desigualdad que esa siempre la hemos sabido y además en medicina peleamos muchísimo, porque una de las condiciones de diferencia que hay entre médicos y no médicos es precisamente el conocimiento, y el conocimiento da poder. Entonces, acuérdense ustedes de la historia clásica de la medicina, en donde uno iba al médico y el médico le decía, usted ya no puede tomar leche, ponerse agua, pararse en la calle, caminar por aquí o dormir a las 10 de la noche. Y él, de repente la persona dice, ¿pero por qué? Y el médico nos decía, es que es por su bien. Entonces, ¿qué ocurría en esa condición? Que otra persona decidía por mí lo que era bueno para mí. Pero si a mí me cuentan, oiga, si usted hace esto, hace aquello, hace lo de más allá, tiene este riesgo, pero si no, y no hace estas cosas que le indico, tiene este otro riesgo, la decisión es suya y la tomamos juntos. ¿En qué me transformé? Ya no está el médico arriba y yo abajo. Yo estoy al mismo nivel del médico y converso, porque somos dos seres humanos. Y usted, que sabe mucho de la medicina, tiene más obligaciones que yo, porque su obligación es respetarme como ser humano. Y parte del gran respeto como ser humano que usted debe tener hacia mí es contarme las cosas y permitirme ser parte de la decisión. Entonces, claro, como usted bien dice, Carlita, se regulan comportamientos, pero la bioética no es una norma, no establece normas morales. ¿Por qué? Porque además respeta las percepciones. Cuando yo digo respeto la dignidad, estoy respetando lo que piensa el paciente, lo que pienso yo. Cuando hablamos de salud pública, estoy respetando lo que piensa la sociedad y lo que piensa el poder político o el poder sanitario. Entonces, no impongo decisiones, sino negocio soluciones, explicando desde el punto de vista técnico cuáles son las mejores. Entonces, ¿por qué son peligrosas estas cosas que les contaba hace un rato, las apps, etcétera, etcétera? Porque son muy peligrosas porque pueden dar mucho control y mucho más poder a aquellos que tienen poder, en detrimento de la gente común. Por eso la bioética discute mucho estas medidas, mucho. Una cosa distinta es que yo conscientemente diga, bajo esta cosa y yo la pongo. Y pongo en mi teléfono. Pero me han explicado claramente quién va a manejar mis datos, quién tiene acceso a dónde vivo, quién me sigue en las horas, quién sabe cuándo entro y no entro a mi casa. Y eso lo tengo clarísimo. Pero si a mí no me dicen clarito quién tiene mis datos, quién maneja mis datos, quién me persigue, sería gravísimo que yo inconscientemente acceda a una cosa así. Entonces, claro, como usted bien dice, realmente se trata del comportamiento humano frente a estas situaciones. Fernando, siempre pensando desde mi área profesional, pensando un poco en los niños, en esta parte que Carlita habla del comportamiento. Y también de un tema que ya se habla, se está ya hablándose de las conductas y comportamientos en la post-pandemia. Ya estamos hablando de post-pandemia, ¿no? Hay algunos artículos y algunos conversatorios de esto. ¿Cómo pensar este tema de aislamiento social, este tema de conducta en los niños? Hay algunos videos también de lo que está sucediendo en otras escuelas, sobre todo en Francia, cómo se les está delimitando los espacios físicos a los chicos. ¿Cómo se pensaría este mundo post-pandémico para los chicos? Ya, yo creo que es importante plantear ahí tres ideas. Primero, lo que tú cuentas, ¿no es cierto?, esta idea de la post-pandemia. Si no ha pasado. O sea, estamos metidos en plena pandemia, ¿no? O sea, no la hemos pasado. Lo otro que yo digo es un término a veces chocante también, que uno no lo entiende bien, es la famosa nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? Lo que nosotros debemos entender es que probablemente esta situación tan grave que nos ha pasado como especie, porque ha sido a nivel global, es que nos ha demostrado que muchas de nuestras prácticas no eran las mejores. Muchas, ¿no? Muchas. No quiero meterme en particular en alguna. Ahora, vamos entendido así, ¿cuál debería ser nuestro comportamiento por responsabilidad hacia los demás? Y eso es un acto de salud pública, lo que decía hace un momento, ¿no? De repente, ayer escuchaba en un programa de radio alguna persona de una de las ciudades del Ecuador que en un programa de una radio importante decía, oiga, pero es que a mí, ¿por qué me pueden obligar a usar una mascarilla? Si yo no quiero, mi derecho es no usarla. Claro, pero el derecho que yo tengo termina en donde empieza el derecho del otro. Entonces, claro, si es que yo tengo el virus, yo digo, yo por derecho no quiero usar mascarilla, pues entonces
tengo que contraponer a mi obligación. Pues es mi obligación no contagiar a nadie. Entonces, en esa obligación yo debía quedarme en mi cuarto encerrado 20 días, sin salir para nada y sin ver a nadie. Pero si yo decido salir, la mínima obligación que tengo es usar la mascarilla que no quiero. Entonces, ¿ves? Estos son comportamientos, pero que son parte de la obligación de un acto moral de respeto por otros. Entonces, ahora vamos a esta cosa de los niños, ¿no? Eso son cosas que yo les he visto y tienes toda la razón. Se ven también porque se discute mucho qué es lo que vamos a hacer con las futuras generaciones. Las estamos adiestrando. En el fondo ese es el discurso. Nos están adiestrando a estar separados, nos están adiestrando a usar mascarillas, etcétera, etcétera. Pero si es que uno ve el sistema educativo, Martita, históricamente ha sido un adiestramiento. ¿Cómo vivimos nosotros la escuela y el colegio? Y hoy precisamente conversaba con mi esposa y decíamos, vamos, si nos enseñaron a formarnos en filas de 2, a separarnos con el de adelante poniendo los brazos, a marchar organizaditos en los desfiles, a llegar a un horario, a cumplir un deber, a entregar cosas, y siempre nos fueron modelando con penalizaciones. Si es que yo no entregaba el deber a tal momento, pues tenía 0. Entonces, ¿por qué funciona la penalización? Y aquí viene un marco, ¿no? El marco jurídico. ¿Cuál es la relación de la bioética y la jurisprudencia? Pues que precisamente la bioética con estas reflexiones permite tomar decisiones en las cuales algunos de tus derechos puedan ser limitados. ¿Ves? Lo que yo decía al comienzo de la charla. Entonces, este derecho que tengo yo de estar libre, de andar sin mascarilla, de no ponerme en orden, de no respetar una fila, etcétera, etcétera, termina cuando empieza el derecho del otro. Y si es que no lo quiero respetar en un marco social, tendrán que instaurarme una pena. Porque si es que yo hago algo que cause daño a los demás, es mi deber responder, es decir, devolver el daño causado. Ahí viene la jurisprudencia y el marco reglamentario. Entonces, yo creo que no hay que verlo con ese sentido fatalista. Yo creo que hay que verlo más bien como una oportunidad con la cual reaprendamos ciertas cosas. Realmente nos tocará modificar algunos comportamientos para disminuir el riesgo de los demás, para precisamente aprender a respetarnos respetando a los otros. Yo pongo siempre un ejemplo, y nosotros, vamos, en el tercer mundo lo vemos con frecuencia. ¿Cuántas veces nosotros mismos vamos al trabajo con gripe? Esta es la cosa más común. O un catarro. Pues todos seguimos yendo al trabajo. Y estamos en la oficina, estamos en reuniones, estamos en fiestas, estornudando, con secreción nasal, con coriza, con los ojos hinchados, con fiebre incluso. Y nunca hemos tenido la conciencia de que hacer eso puede contaminar a otros. Entonces, esta infección, ¿no es cierto?, con la gravedad que reviste, ha desnudado que esa no es una buena práctica. Tanto es así que si ustedes ven incluso, por ejemplo, cuando nosotros podríamos tener permiso en el trabajo por un resfrío, por una moquera, por un catarro, nunca nos ponían falta, usted es vago. Cuando ahora más bien, oiga, usted tiene fiebre, tiene moquera, quédese en su casa. Y eso es algo que sí debemos aprender. ¿Ves? Entonces, de todas maneras, nos toca reeducarnos, nos toca cambiar prácticas, porque será la única forma de seguir viviendo en sociedad. De lo contrario, habremos matado a mucha gente o facilitado la muerte de muchas personas y habremos generado un caos más grande que el que teníamos antes. Entonces, estas son reflexiones que hay que ponerlas, ¿no es cierto?, en el balance, ¿no? Hay que evitar estos riesgos de los opuestos irrenunciables, que es la lucha de los infinitos, ¿no? Bueno, por terminar este punto de la conducta, ¿no? Lo que usted decía antes, en el trabajo, si usted tenía una gripe, nunca nos daban permiso ni siquiera de salir un poquito antes, digamos así, y ahora en todos los establecimientos, antes de ingresar, le toman la temperatura y nos debemos nosotros acoplar a esta situación, inclusive solo para abordar un poquito este tema de lo que antes no se hacía, por ejemplo, lavarse las manos. Muchas personas ni siquiera se lavaban las manos antes de comer o después de salir al baño. Había personas así. Y ahora nos estamos reestructurando, estamos yendo a un nuevo estilo de vida. Y creo que eso debería perdurar por hasta siempre, porque así también nos estamos evitando otras enfermedades, no solamente el COVID-19, sino enfermedades que pueden transmitirse en bacterias en sus manos, enfermedades diarreicas, virus, infecciones, y es algo que la gente no sabía, pero ahora con el COVID-19 también lo conocen. Quería aportar ese poquito en este tema de la conducta, porque realmente hay personas que todavía no están conscientes de lo que está sucediendo y
y les hago un llamado de atención también a todos quienes nos están viendo, de poner en práctica todas las medidas, de lavarse las manos, utilizar gel antibacterial, alcohol, el distanciamiento social, 1 o 2 metros de otra persona, y así no nos vamos a seguir propagando el virus. Es algo que siempre debemos nosotros como comunicadores, como profesionales de la salud, siempre estar compartiendo esta información a todos los ciudadanos y más que todo familiares también, quienes están más cerca de nosotros, y todo lo que decimos nosotros también pueden llevar a otras personas. Quería aportar este comentario para todos los quienes nos están viendo en Facebook Live, además de que nos sigan en nuestras páginas. Estamos como Media Imagen Radio, y también sigan la página de Marta Barros, psicóloga clínica. No sé si usted, doctor, tiene alguna página que la puedan seguir, la puedan localizar también. Yo soy un poco más antisocial que ustedes. Realmente redes sociales no tengo. Un Twitter, creo que tengo 20 seguidores y más soy seguidor que seguido. Pero vamos, cualquier información yo creo que a través de lo que ustedes hacen está muy bien llevada. Muy bien. Algo que, bueno, es a nivel mundial, ¿sí? Algo fue esta situación que fue, quisiera tu opinión. ¿Crees que fue totalmente inesperada o no? Yo lo planteo desde la parte personal, fue inesperada. O sea, es más, yo lo tomaba al inicio, en el mes de febrero, me fui de vacaciones, o sea, no lo tomaba así. Pensé que era una gripe o algo exagerado, no sé. Nos cogió inesperadamente. A nivel internacional tenían algún detalle, algo, o sea, queda como que ese sinsabor, esa incertidumbre de que qué fue lo que pasó en el mundo. Uh-huh. A ver, como tú bien dices, Martita, es muy cierto. Realmente todos nosotros acá en Occidente, digamos, veíamos este brote de esta nueva enfermedad respiratoria en los meses de noviembre, diciembre del año pasado, como otro SARS, como nos pasó años atrás. Y no lo tomamos tan en serio porque el SARS anterior, ¿se acuerdan? Fue un brote que afectó potentemente a los países del Asia. Por eso un poquito quienes estaban más preparados para esto es Corea, vieron toda esa región, Japón, lo hicieron de otra forma, estaban como, digamos, ojo avisor a lo que podía venir. Y nosotros esperamos que esto sea similar. Y claro, al comienzo, incluso en el mundo médico, como se presentaban las informaciones, parecía un variante SARS, una gripe potente que puede dar neumonía. Claro que conforme pasan los meses y ahora, más bien con las evidencias, vemos que ya no es un SARS, es una enfermedad sistémica. Y claro, las muertes se producen no solamente por fallo respiratorio, sino fallo multisistémico. Hay afección de riñón, hay afección hepática, afección cardíaca y muchísimas afecciones neurológicas. Yo como neurólogo estoy también muy de cerca viendo cosas, incluso en pacientes que aparecen con fenómenos extraños que cada vez se van relacionando más con este agente infeccioso. Entonces, probablemente creo yo que a nivel mundial lo tomamos más bien como otra gripe nacida en el Asia. Y probablemente esperábamos que se maneje de esa forma. Pero yo creo que contra nosotros como especie se nos vino la globalización. Porque vamos, el día de hoy yo puedo estar en China y en 12 horas estoy en San Francisco. Y el mundo está intercomunicado, pero de una forma impresionante. Y vean ustedes que en pocos meses, en febrero, estaba ya en Europa y en marzo estuvo en América. Entonces, claro que nos tomó desprevenidos. No estábamos esperando una cosa así y además era un salto a lo desconocido. No sabíamos absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se ha hecho la gestión mundial? Hay una serie de discusiones contra la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero yo, en cambio, soy un defensor potente de las pocas organizaciones mundiales que algo bueno intentan hacer. Entre ellas, por ejemplo, la ONU, la misma Organización Mundial de Salud, que claro, tienen muchas falencias, hay mucho por corregir, pero estaríamos peor sin ellas. Entonces, en este sentido es importante que nosotros, creo que como seres humanos, nos demos cuenta que aportar para estas organizaciones más bien requiere además una lucha potente porque todos actuamos en transparencia y eso es algo que sí nos hace falta. En el mismo Ecuador nos ha pasado una cosa durísima que hasta el día de hoy no se ha logrado corregir. ¿Ven? Hemos destapado un sistema sanitario muy frágil, absolutamente frágil. Y tan frágil que incluso lo que más nos hace falta son datos reales. Y eso en salud pública es gravísimo, porque sin datos reales, sin certezas, las decisiones se toman a ciegas. Y de ahí para adelante todo lo que ha venido, ¿no? Entonces, sí nos tomó desprevenidos, creo yo, a nivel mundial,
nos tomó con esta historia más reciente de estas otras, digamos, gripes o infecciones virales que eran severas, pero no tanto, y además no tan contagiosas, porque este es un agente realmente de una virulencia enorme, que no nos esperábamos que pase lo que nos ha pasado. Entonces, en este sentido, yo creo que también hay que aprender la lección. Probablemente nos toca empezar a tomar con mucha mayor seriedad y cuidado este tipo de infecciones, este tipo de agentes, este tipo de brotes. Ahora, recordemos, y aquí pongo un paréntesis, ¿no? Que también por percepciones de las personas en el mundo estamos siendo testigos de la reaparición de agentes infecciosos, otrora aparentemente controlados. Les pongo dos ejemplos: el sarampión, por ejemplo, y la varicela y la difteria. O sea, tenemos a nivel mundial un montón de gente que por creencia individual dice, no, yo a las vacunas no las quiero. Hubo también hay una información horrorosa hace unos años precisamente en una revista indexada, y tal vez al final si quieren conversamos algo muy parecido a lo que nos pasó ahora con el New England Journal y el Lancet, con información en revistas científicas de renombre de mala calidad, que también hizo que mucha gente en los años 80 empiece a volverse antivacunas. Y desde los años 90 para acá hay mucha gente que no vacuna a sus hijos, etcétera. Y empezaron a haber brotes de enfermedades infectocontagiosas que estaban controladas, y que la única forma de mantenerlas controladas es manteniendo una vacunación poblacional. Entonces, aquí pasan cosas igual, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tener esta conciencia planetaria y esta conciencia global. Cuando se discutía, por ejemplo, los antivacunas, miren que en países como España, en particular en Barcelona, hubo un brote de difteria hace unos 3, 4 años atrás, y el gobierno de Cataluña tomó una decisión que parecía durísima, pero no hubo otra opción. Dijo a los padres, oigan, bueno, no hay problema, respetamos su derecho a la autonomía y ustedes agarran la autonomía en representación de sus hijos y no los vacunan, pues no hay problema. Pero sus hijos, si no tienen el esquema de vacunas, no pueden entrar al sistema público de educación, porque no es moral que usted en uso de su autonomía ponga en riesgo a los otros. Ven, es una medida de salud pública. Entonces, se estableció esta norma en Cataluña, y en España eso no estaba antes. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, despertar, digo yo, frente a lo que hemos visto y aprender, que es lo más importante. Doctor, tenemos una pregunta en Facebook. Nos dicen, con el tema de acudir al trabajo, ¿está bien o es adecuado éticamente que un profesional de la salud que esté positivo para COVID-19 siga atendiendo o realizando su actividad normal? ¿Qué implicaciones éticas tiene esto? Eso está dentro de lo que habíamos conversado al comienzo. ¿Se acuerdan lo que les decía? Las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial y las recomendaciones de los códigos de ética de médicos. Si es que yo estoy afectado por una enfermedad de este tipo, que es altamente contagiosa, es mi deber moral no contagiar más. Por eso ustedes, por ejemplo, habrán visto en los hospitales públicos también ha pasado que a los colegas a los cuales se les detectaba la infección les enviaban a reposo y les decían, usted quédese en aislamiento en su casa. Ahora, choquemos eso con la realidad también. En la misma Europa, en España, en Italia, en los meses, en las semanas más graves de esta infección, a los compañeros sanitarios que se les pesquisaba el virus, les daban reposo de máximo 4 a 7 días. Y cuando estaban un poco mejor, tenían que volver al trabajo, porque no había quien más atienda. Por eso es gravísimo, se dan cuenta que el personal sanitario se contagie, porque si no hay médicos, enfermeras, paramédicos, ¿quién nos cuida? Ahora, en esa situación de hiperurgencia, ¿qué se hizo con ellos? Claro, usted vuelve al trabajo, pero usa el material de protección personal que ya no va solo a protegerle a usted, sino que va a proteger al otro. Entonces, volvamos a lo otro, Carla, ¿no? Esto tiene un límite. ¿Hasta cuándo es así? ¿Hasta cuándo el médico no debe trabajar porque está infectado? Hasta cuando no ponga en riesgo la vida de otros por no trabajar. Esto pasó en Europa. Entonces, claro, este dato en el Ecuador sí, es una obligación que hay que respetarla todavía potentemente. Si yo doy positivo para este agente, es mi obligación moral, está en el marco de la deontología, es decir, de los deberes del médico, pues quedarme en mi casa también, porque puedo contagiar a mis pacientes. Pero si estoy en un lugar donde soy el único intensivista que sabe manejar la máquina de anestesia o el ventilador para salvar a los demás, híjole, carambas, si yo me quedo en mi casa, morirán un montón. Entonces, ahí lo que debería hacer el sistema sanitario es proveerle del equipo suficiente, mucho más, para proteger a los pacientes que solo protegerlo a él. Cambian las evaluaciones de acuerdo a la situación. Listo. También tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo lograr que los políticos de turno apliquen la bioética en salud pública? Yo creo que eso tiene que ser una presión social. Miren, en el Ecuador, y esto a pesar de que me traiga muchas consecuencias,
genera realmente angustia. A mí me genera mucha angustia ver que la gente en bioética no diga muchas cosas. Yo creo que es nuestro deber hablar, es nuestro deber opinar, es nuestro deber ser parte de equipos. Y lastimosamente sí se ha notado que a nivel de poder político no se llama a nadie del campo de la bioética para aportar ni para discutir. Aquí mismo en la ciudad ha habido una cosa en la cual hay gente que sé que está cercana al poder político para aportar en la toma de decisiones, pero no hay nadie del área de la bioética que pueda aportar. Ahora, ¿por qué es importante que haya gente de la bioética allí? Porque ven, el papel de alguien que se formó en bioética y su obligación moral es siempre estar en las discusiones y plantear los posibles riesgos. Y frente al planteamiento transparente, organizado, racionalista de los posibles riesgos, permitir a las autoridades y técnicos tomar las mejores decisiones. Si es que seguimos actuando así, claro que las decisiones tendrán un tinte potentemente político o tendrán un tinte potentemente técnico, pero corren un riesgo enorme de perder el tinte fundamental ético, con todos los impactos que pueda esto implicar. Debería ser la presión social la que empiece a hacer cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Deberíamos exigirlo. Mira, justamente esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Si cuántas veces has sido invitado o tal vez las asociaciones a las que perteneces han sido tomadas en cuenta por el poder político en nuestro país o en otros países, Claro, porque es fundamental. O sea, yo, por ejemplo, soy psicóloga, pero tengo que tener un equipo o apoyarme en otro profesional para tomar decisiones, si no se diga de esta magnitud a nivel de pues te digo, salud particularmente en comunitaria. Ecuador no, al menos personalmente no. No sé si algún bioeticista formado esté en algún comité de decisiones, pero a ver, por mi pertenencia al Observatorio de Bioética y Derecho y mi vinculación con el programa del Máster de Bioética de la Universidad de Barcelona, he apoyado y ayudado al máster y nosotros trabajamos apoyando al gobierno de Cataluña durante toda esta crisis y lo seguimos haciendo. ¿Y cómo les apoyamos? Miren, generamos varias cosas. Una de ellas es un documento de toma de decisiones en situaciones críticas que hacía relación a esta discusión que les contaba de los kantianos, de los utilitaristas, de cómo tomar decisiones, de cómo apoyar a los médicos en la toma de decisiones difíciles. Y también ahora actual potentemente en cómo ir tomando las mejores decisiones políticas para el manejo de la crisis que todavía está latente, que ya no implica obviamente, ¿no es cierto?, una crisis de mucha gente yendo a los hospitales o muriendo, pero con un agente viral que está todavía activo, que hay gente contaminada, que seguirá contaminándose durante los próximos 18 a 24 meses. Entonces, se dan cuenta que la visión ha cambiado. Ahora, ¿por qué un poco en Cataluña está así? Bueno, porque en Cataluña esta discusión de la bioética lleva más de 30 años. El máster de bioética y derecho está en su edición 22 y lleva más de 30 años de trabajar. Y tanto hablar, tanto discutir, yo creo que la sociedad se ha sensibilizado y a través de eso, sensibilizar a la sociedad, se han sensibilizado a los políticos, porque lastimosamente nunca es al revés. Yo he visto que los políticos se sensibilicen antes que la sociedad. Entonces, en Cataluña, esta sensibilización de la gente, del público, ha obligado a los políticos a escuchar a la bioética. Aquí no, aquí todavía no. Probablemente dependerá mucho de un fenómeno social, de cómo funcionamos, ¿no? Porque somos un país que, digamos, yo tengo una discusión potente ahí incluso de principios. Tenemos una constitución profundamente garantista. Somos convencidos de los derechos humanos y somos convencidos de los derechos fundamentales. Pero cuando se aplican a mí, cuando se quieren aplicar al otro, ya no somos tan socialistas, digamos, en el Ecuador, y vivimos de la respuesta individual. Entonces, ven que eso es algo que yo creo que como sociedad también tenemos que reconstruir. O sea, debemos empezar a entender como práctica diaria que el bien de los otros también es el bien por mí. Sí, bueno, realmente es un mensaje muy importante para toda la comunidad en esto de que seríamos nosotros los actores principales de generar estos cambios, pues, ¿no? Las personas, la convivencia diaria, la comunidad. Y como era algo hasta muy romanticístico al inicio de la pandemia, que era la frase que decía que vamos a salir más egoístas o más solidarios. Pues realmente creo que todavía estamos en este túnel. Miguel Basols, un psicoanalista español, plantea el tema de estar transitando en un túnel, del cual él dice que todavía no sabemos cuál será la salida. Y mientras lo transitamos, pues hay muchas
disparadores, como pensar en esto en la post-pandemia, que aún todavía estamos, creo que, transitando ese túnel y no estamos cerca de una luz aún. Entonces, es importante que tomemos conciencia todos de que estamos transitando. Un semáforo no marca la dinámica de nuestras vidas. Yo justamente digo, pueden ponernos mañana el semáforo verde, pero es mi responsabilidad y mi capacidad también hasta solidaria y comunitaria mantenerme en rojo por protección propia y de los demás. Así es. Es que es parte de lo que tenemos que hacer, Martita. Tú lo planteaste muy bien. Y claro, a ver, vamos, esto de salir, ¿no? Es la esperanza de que algún momento se termine. Yo creo que va también desde ahí el discurso. Todos tenemos la esperanza de que esto algún momento termine. Lo que sí debemos ir reflexionando en el transcurso de todo este tiempo con esta esperanza de que algún momento termine es cómo vamos a funcionar durante todo este periodo de tiempo y cómo lo haremos después. Lo que hemos destapado potentemente en Ecuador, además, es muy triste, digo yo, es la desigualdad, que sabíamos que existía, pero este rato es terrible. Marta, tú que trabajas con niños, veamos la dificultad que tenemos en el Ecuador para hacer la famosa teleeducación, por ejemplo. Y esto desnuda desigualdad. O sea, vamos, a mí me parte el alma. Yo he sido testigo, hemos tratado de ayudar con grupos de amigos a gente que está en esta dificultad, pero vamos, una mamá de familia de un hogar pobre del Ecuador que tenía un celular que con todo esfuerzo se lo compró con internet. Con ese celular tiene 3 niños o 4 niños que hacen tareas. Vamos, ¿eso es justicia social? Esas son cosas que debemos empezar a reflexionar, ¿no es cierto? Estamos viendo ahora el inicio del ciclo escolar en la costa y lo vemos en la prensa. Yo sé que a veces la prensa destapa los casos más críticos, pero es que hay que ver los casos críticos. Yo no puedo ver los casos más suaves. Debería pasar viendo ahí sí los casos críticos para empezar a tomar las mejores decisiones. Pero ¿cuántos niños del campo, de las mismas zonas de las ciudades en áreas urbano marginales, tienen acceso real a la tecnología y a la comunicación? Así que, ¿qué es lo que sucede con la desigualdad? Y eso es lo triste, pues lo que estamos haciendo como sociedad es construir más desigualdad en plena pandemia. ¿Y qué es lo que va a pasar después, no? Si la única esperanza que ha tenido la gente pobre de Latinoamérica para salir del ostracismo social es la educación, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ofrecemos al futuro de estos jóvenes, de estos niños que están en esa condición? Yo soy profesor en la universidad y me angustia, por ejemplo, lo que pasa con mis alumnos. Soy profesor en la Facultad de Medicina y siempre me pregunto, ¿cuánto serán capaces de aprender los chicos que están ahora en la facultad en áreas en las cuales tienen que aprender o hacer aprendizajes prácticos cuando no los pueden ejercer? Y lo que en alguna reunión yo decía con algunos colegas de alguna unidad es que tengo un montón de pena y un montón de pesar emocional, no necesariamente incluso por los chicos que se están formando como médicos, sino por los pacientes que algún día estos chicos verán. Porque si es que no se han formado adquiriendo las herramientas de la actividad práctica médica lo suficientemente bien, cuando ellos trabajen como médicos, ¿cómo lo harán? ¿Y a quién perjudica eso? Entonces, estas preguntas, Martita, no las hemos hecho como sociedad. ¿Se dan cuenta? No las hemos hecho. Y tenemos que ser capaces, digo yo, de empezar a hacer una reflexión lo suficientemente potente para que nos empiece a despertar el espíritu de solidaridad. La única forma de salir adelante es con una solidaridad real. No la solidaridad de la limosna, no la solidaridad de la caridad de lo que me sobra, sino la real solidaridad de entregar a los otros lo que los otros pueden necesitar y yo compartir. Eso suena muy comunista tal vez para muchos o muy socialista para otros, pero la desigualdad es lo que más daño nos ha hecho como sociedad. Y ahora se ha destapado terriblemente. Y lo que estamos viviendo marca potentemente un ambiente social, cultural, educativo y económico de desigualdad. Muy intenso, muy triste. Así es, y creo que como sociedad ninguna de las preguntas que usted plantea, creo que todavía tenemos respuesta y bueno, todavía falta mucho de la pandemia como para tener las respuestas cada uno y sobre todo salir de esta pandemia siendo mejores personas. Yo creo que ese es uno de los objetivos, dejando al lado el individualismo y como usted decía, siempre pensando en lo grupal. Si es que yo hago algo es también no solo por mi beneficio, sino por el beneficio de los demás. Ahora, volviendo un poquito a lo que hablábamos hace un momento acerca de la bioética en salud pública,
Por ejemplo, bueno, usted ha tenido una amplia experiencia en otros países, ¿y cuál sería la diferencia que hay aplicar la bioética en salud pública en otros países? Aquí en Ecuador, ¿hay alguna diferencia en la que se aplica en países más desarrollados que el nuestro? A ver, cuando hablamos, Carla, del desarrollo, siempre también hay que tener cuidado, ¿no? De repente uno puede volverse neocolonialista y empezar a decir nosotros somos tan subdesarrollados, desorganizados, no servimos para nada y hacemos todo mal. Yo creo que finalmente frente a la cultura cada grupo humano se organiza como le parece más pertinente, ¿no? Pero lo que yo sí creo que nos hace falta es ser capaces de tener una mejor estructuración social que nos permita responder de mejor manera a estas dificultades. Y eso sí es importantísimo. Y para empezar, no vamos con esta cosa de la bioética. En el Ecuador, digo yo, estamos todavía en pañales porque la bioética este rato en el Ecuador sigue siendo una especie de esnobismo. O sea, es medio snob decir soy bioeticista. Es medio novedoso decir voy a leer bioética, me pongo en el grupo élite de los pensadores. Cuando en el fondo la bioética es un marco necesario de reflexión social, cultural y moral, que es fundamental. Entonces, más bien quien empieza a estudiar bioética y se forma en bioética, y esa es mi percepción particular, es que tiene más obligaciones. Yo lo digo, es igual que el médico, ¿no? El médico cuando estudia medicina, claro, está en su derecho a hacerlo, etcétera, pero agarra un montón de obligaciones. Y una de las obligaciones que tiene el médico es precisamente ofertar lo mejor de él a los demás. Y lo mejor de él incluye su tiempo, por ejemplo, ¿no? Por eso ven que es una obligación moral, por ejemplo, del médico estar disponible, así sea el cumpleaños del hijo, así sea la Navidad, pues tiene que estar disponible, porque si no beneficio a otros, no hago nada. Eso es una cosa importante. Entonces, en la bioética es exactamente igual. Si es que yo me he ido formando en bioética, ¿qué saco yo publicando libros, escribiendo artículos y volviéndome famoso y vamos, un erudito? Cuando lo que estoy... más bien dicho, lo que debo hacer, si es que yo estudié, es utilizar todo lo que he aprendido en beneficio de otros. Y eso es lo que hace la bioética. Entonces, por ejemplo, miren, a mí me pasa todo el tiempo que, claro, cuesta mucho que la gente le quiera escuchar a uno, cuesta mucho que el poder político lo quiera hacer, pero al menos en los foros en donde estoy, en los lugares donde estoy, trato de aportar para que la gente sea capaz de empezar a entender que esta reflexión es necesaria. Que todos debemos además incluirnos en ella, ¿no? Porque además es una ventaja potente de la bioética. La bioética no espera que solamente los eruditos discutan. La bioética espera que el común de los mortales discuta. Pero claro, cada uno en su justo poder, ¿no? Porque claro, si es que yo voy a opinar, como les decía hace un momento, solo desde mi ética personal, capaz que mis ideas causan daño a otro. Entonces ahí la bioética ayuda a modular esto, ¿no? Esa es una cosa importante de entender. ¿Ven? Yo digo, esta es parte de construirnos como seres humanos en la sociedad. Es igual que ser cualquier persona haciendo cualquier cosa. Si yo soy un ebanista, si yo soy un experto en trabajar la madera, ¿a quién debo ofertar mi trabajo? ¿Solamente para mi placer personal voy a tallar una cama? ¿O tallo una cama para que dure para otra persona? ¿O ayudo a construir una cama para una persona limitada físicamente, le hago ciertas cosas? Eso es. ¿Ven? Si yo soy un ingeniero, si yo soy un matemático, vamos, estoy feliz publicando y esta es una gran discusión que yo tengo dentro de la misma universidad, y no la Universidad de Cuenca, les digo, o ecuatoriana, sino en general en la universidad, que hemos cometido un pecado mortal, creo yo, que nos empezamos a transformar en publicadores por el lujo y por la fama. Y los medios de publicación y las revistas de publicación nos alimentan con eso, cuando lo que deberíamos hacer es ser capaces de publicar por el bien de todos. Hoy en la mañana conversábamos y discutíamos esto, por ejemplo, con estos artículos de Lancet en el New England, y uno de los colegas, un profesor ya viejito, jubilado, pero miembro del Observatorio de Bioética, decía, este es el momento crucial, histórico, en el que todos los seres humanos deberíamos ser capaces de colaborar en un gran estudio para poder encontrar respuestas al coronavirus. Y él decía, miren, nunca hemos tenido una enfermedad en la cual millones de personas se contaminen en tan poco tiempo y a millones de personas les podamos incluir en estudios obviamente organizados, con el marco ético, etcétera, para encontrar las mejores respuestas. Y lo que hemos visto es que grupitos por aquí, grupitos por allá, hacen estudios, cada uno por su lado, y cada uno saca resultados. Pues los resultados son incompletos. ¿Ven? Entonces, esto es un cambio potente que hay que alcanzar. Esto es lo que deberíamos hacer, por ejemplo, desde la academia. Esto es fundamental, poner al servicio de todos lo que hemos aprendido. Y esto es también un marco de, ¿no es cierto?, de respuesta deontológica, de deberes hacia los demás. Una respuesta ética. Sí, por desde supuesto, todos. claro. Bueno, el tiempo siempre se hace corto en estos espacios. Nos gustaría quedarnos conversando, creo que muchísimas inquietudes más con Carlita. Esperemos tener una próxima oportunidad.
Realmente no sé si Carlita tiene alguna otra pregunta o comentario para ya poder despedirnos la tarde de hoy. Agradecer a todos quienes estuvieron con nosotros esta tarde. Casi tenemos ya 1 hora y 10 minutos al aire. Gracias a todos quienes nos han dejado sus comentarios. Voy a leer sus nombres para que tengan presente el agradecimiento que tenemos por haber visto nuestra programación. Diana Bravo, gracias por su comentario. También a Mari Calle, nuestra querida Caterine Esteves, también que nos está viendo. También Nancy Esteves Paredes también nos ha mandado unos saludos. Marixi Borja, tenemos a Jimena Ordóñez también que nos dice gracias por este espacio, deberían abordar más de estos temas frecuentemente y felicidades al doctor. Marisela Magali Márquez también nos escribe, nos dice felicitaciones doctor Esteves, gran aporte. Estos son algunos de los comentarios que nos han dejado en redes sociales. Muy bien, y de nuestra parte agradecerte infinitamente, Fernando, por compartir estos conocimientos y estos saberes que nos ayudan a todos. Solamente cuéntanos, todos nuestros invitados al despedirse nos cuentan dónde laboran y nos dan su número celular, ya que en redes no podemos seguirte. Pero ¿dónde podemos encontrarte? Además que eres un excelente neurólogo clínico, de muchos años que te conozco. No, pues gracias por las flores, pero bueno, yo trabajo en la Clínica Santa Inés y hago la consulta neurológica y trabajo en la Universidad de Cuenca, soy docente de la Facultad de Medicina, así que por ahí me pueden ubicar, estoy presto a ayudar en lo que pueda. Finalmente, espero hoy tarde también haber llenado sus expectativas, pero sobre todo, digo yo, soltar un poquito algún granito de reflexión. En el fondo, la bioética ayuda a eso, y es siempre importante empezar a pensar, pero vean lo bonito, ¿no? Porque la bioética, acabamos de discutirla, no es una ética en la que yo estoy bajo el árbol soñando y pensando para mí mismo, sino más bien es una ética en la cual yo pienso para todos, y eso es importante. Muy bien. Carlita, cuéntenos, para el día jueves, ¿qué tema vamos a tratar y cuál va a ser nuestra invitada? Así es, el jueves volvemos una vez más a las 5 de la tarde con salud integral en tiempos de coronavirus y vamos a hablar acerca de las estrategias para la prevención de adicciones a las nuevas tecnologías. Este tema importante también para todos, para todas las edades, porque ahora en todas las edades está la tecnología y sobre todo la adicción en este tiempo de cuarentena que tal vez recién se están creando redes sociales en personas de la tercera edad. Bueno, vamos a hablar acerca de las nuevas tecnologías en todas las edades, así que les invitamos, estaremos con nuestra psicóloga clínica, Evelyn Fanny Ordóñez, quien será nuestra invitada y nos estará dando estas estrategias para no volvernos adictos a estas redes en tiempos de cuarentena. Muy bien, muchísimas gracias, Carlita. Fernando, me despido sin más de felicitarte por tu precandidatura al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Cuenca. Te deseo muchísimos éxitos en ese camino. Gracias, Martita. Bueno, es parte de querer aportar. Hay que quemarse alguna vez haciendo alguna cosa. Gracias a ustedes por la invitación y éxitos. Listo, una buena noche, Carlitas. Muchísimas gracias, Martita, doctor Fernando, un gusto haber compartido con usted esta tarde. Que tenga éxitos también, le deseo en toda su extensa carrera como profesional, sin duda una de las mejores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, le agradezco mucho. Cuídense. Hasta luego.